y agradecerles pues el estar en este tercer evento que tenemos ya del auditorio virtual. Y eh, bienvenido a Luis Silva, interesante y tan interesante conversatorio que vamos a tener, pues a nosotros nos interesa el tema de periodismo también, así que yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar. Entonces ya le voy a ceder la palabra a Fernando Andrade, él es director del auditorio virtual Jaime Reyes, para que dé inicio ya al conversatorio y podamos tener esta cita más o menos para conversar sobre temas tan interesantes. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, queridas y queridos amigos de Radio Cancha Parlaspa, tanto a quienes nos escuchan en este momento a través de las ondas de FM 91.9, como quienes nos siguen mediante el Facebook, y también a las personas que ya se están incorporando a esta reunión virtual. El auditorio virtual Jaime Reyes continúa en actividad y hoy estamos honrados, profundamente honrados, con la presencia de un periodista de alto prestigio que tiene dimensión internacional, pues ha trabajado muchísimos años como corresponsal internacional. Gracias, Luis Fernando da Silva Pinto. Para mí es una emoción especial poder contactar contigo después de tantos años, renovar pues nuestra amistad, el afecto y poder actualizarnos también sobre tu visión sobre el periodismo en la actualidad. Te mando un abrazo muy caluroso. Es posgraduado en periodismo por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Ha sido presidente de TV Globo del Brasil durante 45 años, toda una vida. Fue corresponsal en Washington, en Londres. También fue productor independiente, ha hecho coberturas informativas en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, ha cubierto todo lo referido a las madres de la Plaza de Mayo, de la Revolución Sandinista, visita del Papa al Brasil, el tema del submarino soviético en Suecia, los rehenes estadounidenses en Irán, la ley marcial en Polonia, el asesinato de Anwar Sadat, la invasión del Líbano, Israel, la guerra de las Malvinas, la problemática de la Irlanda del Norte, el asesinato de Indira Gandhi, Hiroshima 40 años después, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el terremoto de El Salvador, las Torres Gemelas, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, el huracán Katrina, la muerte de Bin Laden y la pandemia del coronavirus del 2020. Así que ustedes imaginarán, queridas y queridos amigos, que estamos ante un periodista 100% dedicado a su actividad y en un ámbito internacional sin fronteras. Ha estado en tantos países con tantas coberturas. Por eso es que lo hemos invitado a esto en nuestro auditorio virtual, para tener un conversatorio, conversar con él sobre su experiencia profesional, sobre la manera como ve el periodismo actual. Por eso creemos que será un gran aporte. Bienvenido, querido Fernando. Te escuchamos tu saludo inicial. Muchas gracias, Fernando. Qué bueno recordar los tiempos que pasamos en Pamplona, ¿no? Como éramos chavales y bueno, alegres permanecemos, creo, espero, pero qué despreocupación, qué aventura para nosotros era. Mucho gusto estar en el auditorio virtual. Y estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Damos la bienvenida. Ahí vemos a Marianela Antesana. También está Daniel Cohen. Qué alegría, Daniel.
verte por allá. Quisiéramos escuchar tu saludo y después Lucilén también está, Lucilén Cure del Brasil. Adelante, Daniel, un saludo, por favor. Bueno, hola Luis Fernando, Lucilene, tantos años que no nos vemos, porque Lucilene al final no anduvo por ninguno de las reuniones de los PGLA de los últimos años. Que bueno, hoy es el día de Luis Fernando, además de todo lo que has dicho de sus antecedentes, Luis Fernando tiene una gran habilidad para contar los detalles de todos estos líos en los que se ha metido por todo el mundo, porque obviamente ha sido, yo creo que no es porque haya sido compañero nuestro, ni sea amigo, ni nos queramos tanto, pero realmente ha sido un corresponsal de guerra verdaderamente metido entre las balas de las diferentes guerras que ha habido en los últimos 45 años. Así que, bueno, yo lo sigo desde España, como ya saben. Aquí ya es la tarde, hemos terminado de almorzar y me uno para escuchar a Luis Fernando, bueno, y saludarte a vos, Fernando Andrade, y a todos los colegas que nos están siguiendo. Creo que a mí me toca el jueves de la semana próxima, ¿no? Sí, también vas a estar en el auditorio virtual, claro. Así que bueno. Bueno, adelante, adelante. Gracias por la invitación. Lucilén, tu saludo también desde Brasil. Daniel nos hablaba desde Argentina. Ahora Lucilén desde Brasil. Adelante. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Todo bien, gracias. Todo bien. ¿Cómo está su hija tan linda? Todo bien, gracias. María José. Bueno, entonces empezando por Daniel, ¿verdad? Hace tiempo no nos vemos, Daniel, pero yo acompaño algunas cosas que puedo ver por WhatsApp, pero no he ido en la reunión esa de México, lamentablemente, ¿no? Porque ahí tenía encontrado Nili. Entonces, lamento eso, porque debería haber ido, pero fue por el terremoto, algo así, que yo no fui. Pero bueno, verte y verte también. ¿Vives en España, Daniel? Claro, vive en España, sí. ¿Y qué Sí, parte? estoy viviendo en Valencia desde hace un año aproximadamente. Bueno, porque estábamos viniendo mucho por España últimamente, porque primero el hijo varón, Lucas, ya está trabajando acá en España hace más de 10 años, y luego hace 4 años vino mi hija Lara, y ella también decidió quedarse a vivir en Valencia. Y bueno, y nosotros ahora estamos acá en Valencia. Además que, bueno, estamos, digamos que en este momento estamos toda la familia directa conviviendo todos por aquí cerca. Bueno, besos a Mabel y a Valencia hemos de ir a comer una paella. Claro, seguro. Seguro. Bueno, ya contigo, Luis Fernando, qué gusto verte. Muy bien, Lucilén. Es muy raro, Fernando, porque tú eres casi lo único que no he visto nunca más. Rarísimo. Porque es verdad, pero yo asumo la culpa. Bueno. Por salir del avión. Es que viajando por todo el mundo, ¿no? Qué bien. Muchísimas gracias pues por esos saludos tan cordiales. Damos la bienvenida a Marianela Antesana, a Vanessa, a Pascual, a Poma, que nos están acompañando en este auditorio virtual. Muy bien, Luis Fernando, entonces comencemos a charlar, a conversar sobre el tema que nos convoca, al que hemos titulado como Transformaciones en el periodismo en este siglo XXI. Empecemos por conocer qué transformaciones ves tú comparando con el periodismo de años o décadas atrás. Adelante, por favor. Mira, es casi como fácil definir la fecha. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas en 2001, no había Facebook, no había Twitter, no había YouTube, no había Skype, no había media social.
Entonces, la cobertura de lo que fue un evento que cambió primero la visión del alcance de acciones terroristas en el mundo. Segundo, la comprensión de cuál era el origen del terrorismo, el estado en que se encontraban o se encuentran aún regímenes del Oriente Mediano, el conflicto religioso entre la visión de mundo, de política incluso, del islamismo, del cristianismo. Todo esto se cambió y fue asistido y transmitido por lo que podemos decir la vieja prensa. Entonces, la prensa impresa, la prensa de los periódicos, la televisión y la radio eran los medios de difusión, eran el modelo de uno para todos, que siempre tuvo al correr del siglo XX depuraciones, muchas positivas, pero depuraciones en un modelo que aún así es un modelo, yo no lo diría artificial, pero es un modelo de qué hacer que impone sus características. O sea, el modelo de escoja de temas, de coberturas, el modelo de definición de importancia de noticia en las redacciones, el modelo donde la evaluación, la interpretación, la escoja del periodista, todo esto llevaba a la configuración del producto de uno para todos. Bueno, de este punto hasta hoy, el año 2021, tenemos en apenas 20 años una transformación profunda. Hubo la entrada muy fuerte de la Internet, pero hubo un cambio extraordinario que fue el cambio tecnológico. Yo me acuerdo de ver en televisión cuando se presentó el primer iPhone, ¿no? Y yo, pues, muy inocentemente pensaba, ¿por qué la Apple, que ya revolucionó tanto el panorama tecnológico, se está concentrando en teléfono? Era que la visión era profundamente precisa. Traer la red a la movilidad total, a la habilidad inmediata. Entonces hoy nosotros tenemos, pues en el 2001 los teléfonos ni siquiera sacaban fotos, no había cámara en los teléfonos. Entonces hoy nosotros podemos hacer todo. Podemos hacer en directo un reportaje de donde estemos que tenga señal. Entonces podemos filmar, podemos fotografar, podemos escribir, podemos hacer investigación en el teléfono, podemos comunicarnos, podemos todo. El aparato móvil. Perdón que te corte, Luis Felipe, perdona. Sí, perdona que te corte, pero esta incursión de las nuevas tecnologías, como tú lo acabas de señalar, ha quitado calidad, ha quitado profundidad, ha quitado trascendencia quizás al periodismo. No. ¿Lo ha desmejorado o no? No, Fernando, mira una cosa. Vamos a ver.
cuando Gutenberg desarrolló su modelo final, funcional de la prensa, en Alemania había muy poca gente que tenía la capacidad de leer. 10 años después, había más casas editoriales en Alemania de que el número de personas que podían leer cuando él desarrolló la versión final de la prensa. O sea que, pero las calles de Hamburgo, de Heidelberg, de Múnich, estaban empasteladas de mentiras, porque era muy fácil imprimir, muy barato imprimir un panfleto. Entonces la gente que uno debía una plata a otro y le acusaba de esto, de aquello, y mandaba imprimir 100 copias y la metía en la pared. O sea, el desarrollo tecnológico, lo primero que produce es ruido, podemos decir confusión. Estamos en esta fase, porque lo que pasó es que la fase inicial de la tecnología fue que la Internet ayudó mucho a la prensa por permitir investigación más rápida, por permitir comunicación más rápida, pero ahora lo que hay es una difusión, una regurgitación de hechos, de noticias. Hay evidentemente una difusión de inverdades, de fake news. Entonces, de preguntarse si el periodismo sufrió con el desarrollo tecnológico, yo diría que en este momento pasa por un periodo de adaptación. Pero no sufrió el periodismo número uno. El periodismo clásico, de uno a muchos, de la radio, de los periódicos, de la televisión, permanece teniendo un papel muy, muy importante porque es una práctica informativa depurada, chequeada, tiene una calidad editorial. El ruido de las redes, la igualdad falsa de opiniones que pueden ser absolutamente correctas o absolutamente maliciosas y no hay cómo medirlas, también convive hoy con el fortalecimiento, por ejemplo, de investigación de altísima calidad. Yo diría que las radios en el mundo entero están haciendo reportajes largas, investigativas, de mucha calidad. Las revistas, aquí en Estados Unidos hay, por ejemplo, hay el New Yorker y una revista que por décadas fue de una calidad así muy, muy leviana, Harper's Bazaar. Ahora tienen reportajes que demandan meses de investigación y una depuración editorial muy larga. Entonces yo, así muy rápidamente, te diría, Fernando, que no es que la calidad haya sufrido. Lo que pasa es que cuando tienes una transformación tecnológica tan fuerte, los efectos son fuertes, hacen temblar el medio ambiente, digamos. Solo para recordarte, después de esta distribución de mentiras en las paredes de Alemania con los panfletos y todo lo demás, Alemania muy rápidamente en las décadas siguientes incluyó calumnia y difamación en su estructura jurídica. O sea que hay también una respuesta de la sociedad, porque no es imposible, claro, ver periodismo divorciado de la sociedad, ¿no? Porque el periodismo, mira, la prensa escrita antecedió a la división europea en países, en estados. La comunicación permitió la clarificación, la cristalización de lo que era la parte más rica, más productiva del mundo entonces.
Entonces nosotros, yo creo que no, yo creo que no perjudicia, no saca, lo que es confuso. Pero mire, Fernando, en 2000, Facebook fue 2004. Estamos en 2022. Facebook hoy tiene 2,6 billones de subscribers, de assinantes. Esto es 1/3 de la población del mundo, que son 7,8 billones de personas. Jamás en la historia del mundo un medio de comunicación tuvo este alcance. No quiere decir que Facebook tiene un mensaje al día o alguien, pero lo que pasa es que el alcance de una tecnología en relación a lo que es la población del bioma, nunca hubo. O sea, es una transformación tecnológica muy, muy marcante. Pero yo no creo que sea para mal. Yo creo que es para bueno. Estamos haciendo un auditorio virtual que no lo podríamos hacer hace pocos años. Ya sobre la incursión de las nuevas tecnologías, eso nos deja también muchísima esperanza. Bien, este es un conversatorio, por lo tanto está abierta la participación de los asistentes, nada más levantan la manito y María José les va a dar el micrófono. Por favor, si alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta para que haya mayor interacción entre nosotros, ¿no? No sé, adelante, por favor. A mí me parece que le cabe a Lucilén, que hace tanto no me ve, ahora que me ve, Sí. pregúntame entonces, Lucilén, ¿qué bebo yo? ¿Qué, Luis Fernando? ¿Qué? ¿Qué bebo yo? Ah, vino tinto. No, Lucilén, yo bebo whisky. Ah, fuerte. No, no fuerte, ni mucho, pero pues por gusto. Pero Luis Fernando, lo que decía yo era que rarísimo. Salimos juntos de São Paulo hace años y nunca más nos vimos. Ahora sí, virtualmente, porque ya no he podido estar Y en tú la... estás, y tú estás igualita, Tú de también, verdad. y tú también. No, yo tengo barba ahora. No, tú también estás igualito, pero ya siguiendo lo que hablaba Daniel, yo nunca me olvidaré cuando decías, Lu, yo vengo para acá y jamás volveré a Brasil. Jamás, jamás, está cumplido. No es por falta de amor a mi país, Sí, que pero, es maravilloso, pero es por exceso de amor al resto pero, tú del decías, mundo. pero tú decías en el avión, Lu, es mi oportunidad de salir del Brasil y no volveré a trabajar, a trabajar. Sí, claro, para disfrutar siempre. Y ahí, como decía Daniel, que tú eras correspondente de guerra, también no me olvidaré, porque tu mamá decía, Dios mío, ¿y ahora cuándo podré ver mi hijo otra vez? ¿No? Eso hace tiempo, ¿no? Que tú estabas en San Mira, Salvador. Lucilén, ella no solamente me vio mucho porque venía frecuente a Londres, pero te cuento una historia. Esto es curioso. En el 82, cuando Israel invadió el sur del Líbano con la justificativa de que el Hezbollah atacaba las colinas de Golán y se fue hasta Beirut, el bombardeo de Beirut era severo porque se hacía por howitzers, por cañones que eran guiados por láser. Se hacía del océano por los cañones de los navíos israelíes, pero los bombardeos más serios eran de la Fuerza Aérea de la Fuerza de Defensa de Israel, que eran ya pues la más capaz del Oriente Mediano, tal vez del mundo. Muy bien.
Los bombardeos aéreos eran muy asustadores porque tenían menos precisión que los bombardeos de cañones porque no eran guiados a láser, aunque fueron muy precisos. Pero lo que pasa es que era un poder de destrucción muy largo. Entonces las sirenas empezaban a tocar cuando los aviones israelíes entraban en el campo de radar de Jordania, que comunicaba inmediatamente a Líbano, que no tenía radar para nada. Y las sirenas indicaban que venía bomba de arriba, que era desconcertante porque no había por dónde correr. Muchas veces hubo gente que se paralizaba de miedo. Yo me acuerdo una vez que un corresponsal de una revista brasileña se quedó literalmente paralizado en el medio de la calle. No, tuvimos que moverlo a 3, porque él no conseguía moverse. Estaba catatónico. Y yo por algún motivo me ponía muy calmo en estas horas. Pasados años, yo estaba almorzando, no, tomando una cerveza con Sida, mi mamá, en Londres. Y yo le dice, y por si acaso el nombre de este corresponsal vino a la conversación, yo le digo, mira, qué cosa, porque él estaba paralizado y a mí no me daba miedo ninguno. Porque cuando venían las sirenas, yo, ¿qué tipo de sirenas eran? Y yo le hice más o menos el sonido. Y él me dice, claro, mi hijo, este sonido de sirena, que es la sirena antigua, normal, que tiene un diapasón alto. Y dice, cuando tú tenías 2, 3, 4 meses de edad, vivíamos en São Paulo, cerca del centro, y la Gaceta, el periódico, tenía al mediodía la sirena para anunciar el mediodía, que era la hora del almuerzo, lo que fuera, y era la hora de yo darte leche, mamar. Yo digo, no. Ella me dice, sí. Yo digo, no, esto es tan atávico que llega a ser como chiste. Yo digo, no, es verdad. Claro, pues si era una hora de alimentación, de afago para ti, te ponías tranquilo. Entonces, mira, Lucilén, en Beirut, las sirenas del bombardeo me ponían calmo. Ve se puede. ¿Qué cosa, Fernando? Solo contigo mismo. Nadie más, solo contigo. Qué bueno, sí. Bueno, mira, si me permite, no sé si alguien más quiere tomar la palabra y si no, yo tengo otra pregunta. Lucilén hablaba de la corresponsalía, ¿no? De que, bueno, Luis Fernando prefirió ser corresponsal afuera. Y quiero preguntarle, ¿cuál es la situación actual de las corresponsalías con toda esta incursión tecnológica, la celeridad en los contactos? ¿Qué importancia tienen hoy las corresponsalías o están muy débiles las agencias de prensa en general? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis Fernando? Bueno, son dos cosas, Fernando. Mira, las agencias de noticias son fundamentales por el alcance que tienen y porque las agencias de noticias mantienen, porque esto es su producto, la calidad editorial. O sea, lo que sale de Reuters, de Associated Press, de la France Press, no es noticia metida en red sin chequeo o metida por provocación o por malicia o por ignorancia o lo que sea. Es noticia chequeada, examinada por un editor dentro de la contingencia, de la urgencia, porque, claro, la agencia noticiera tiene que estar muy adelante porque la agencia de verdad alimenta la prensa. Pero el corresponsal tiene hoy 2 circunstancias. Una es la circunstancia presencial. La circunstancia presencial siempre hubo. Uno siempre tuvo que estar donde estaba la noticia. O sea que para mí esto siempre significó
una gran ventaja, porque estar en la noticia necesitaba tener en orden de importancia. Primero el camarógrafo, que es el más importante en el trabajo periodístico de televisión, porque sin el camarógrafo no hay imagen, no hay noticia. Sin el reportero sí hay. Segundo, el productor, o la productora, el camarógrafo o la camarógrafa. Y tercero, el corresponsal. El corresponsal lo que cabe hacer es dar lógica a un arco descriptivo específico determinado por el tiempo. O sea, si tenemos un minuto para explicar qué es, por qué, si es posible, dónde, cuándo. Si tenemos 3 minutos, pues ya podemos explicarlo mejor. Este arco descriptivo del acontecimiento depende mucho del respeto al tiempo que se gasta de la audiencia, porque es un arco descriptivo que es inserido en un noticiero que tiene 30 minutos, el noticiero más importante del día o de la mañana o de la tarde, o en un documental de 1 hora o lo que sea. Pero hoy, como tenemos una movilidad muy larga, por ejemplo, yo no necesito hoy, nadie necesita hacer un reportaje y correr a un camión de transmisión o a una estación de transmisión de tierra por satélite. Uno puede hacer esto con un live view que tiene una desmultiplicación de señales de lo que sería equivalente a 4, 6 o 8 teléfonos móviles, y la multiplicación de vuelta de imagen pasa en el punto de recepción. Uno puede hacer en directa donde quiera. Y en directa es un cambio muy largo en el trabajo del corresponsal, porque en directa alimenta un otro modelo económico de periodismo, que es el ciclo de 24 horas, que lo empezó Ted Turner con la CNN. El ciclo periodístico de 24 horas es esto, no para. Y el ciclo periodístico de 24 horas necesita renovación constante. O sea que si yo trabajaba del inicio al fin de mi carrera, principalmente para hacer un arco descriptivo para el noticiero más importante, Jornal Nacional, en el caso de Brasil. Dentro de la misma empresa, la Globo News tiene entre varios canales, tiene un canal que son 24 horas de noticias. Entonces, el quehacer es distinto. La presencia del corresponsal, o la no presencia, porque puede estar haciendo en su casa o de donde sea, el arco descriptivo es distinto. Es la participación, es lo inmediatismo, porque en este momento el ciclo noticiario de 24 horas por 7 días semanales está compitiendo con otros medios, pues con lo que sale en Facebook, con lo que sale en Twitter, con lo que sale en las agencias que uno puede ver en su teléfono. Entonces hay un otro que hacer. Entonces el corresponsal hoy no es más un tipo de labor, son 2. Yo particularmente por mi experiencia o por el tiempo que estaba en televisión, yo me concentraba en hacer el trabajo para el noticiero principal, Jornal Nacional, y el trabajo para el Globo News, el ciclo de 24 horas. Yo hacía comentarios en uno de los noticieros de las 10 de la noche,
Pero ahí no era en reportaje en calle, era un comentario sobre un tema del día, que a mí me daba la oportunidad, como eran más largos, tenían 2, 3 minutos, yo tenía la oportunidad de preparar un arco más inteligible de presentación. Entonces, Fernando, el periodista, el corresponsal de prensa, de televisión, de radio, hoy trabaja en un medio ambiente de donde hay muchas aves en este árbol. Muchas aves y muchas de ellas cantan muy alto. Entonces, de dos una, o el canto de este ave es interesante de por sí, o es interesante porque es el más alto. Yo creo que el canto más interesante es el canto que es de por sí, el que transmite más. Al final y al cabo, lo que determina Fernando Andrade es siempre y va a ser siempre el público. El público migra a lo que le sirve. Y hoy muchas cosas le sirve. Les sirve, por ejemplo, tú te acuerdas que cuando Henry Luce diseñó la revista Time, lo que él diseñó fue una revista donde leían, gastando media hora, 40 minutos en el domingo, un assinante, un lector, estaba informado de lo que pasaba en Estados Unidos, en el mundo, lo más importante, para empezar la semana. Entonces, le ahorraba tiempo, le valía el costo de la suscripción. De la misma forma hoy, mira, la radio siempre fue el vehículo más ágil, porque la radio, antes de Internet, todo uno lo podía escuchar en la casa, en el vehículo, en la radio portátil. O sea, la radio siempre fue el vehículo más ágil. Y aún es. Aún es. Yo no puedo y no quiero leer noticia en mi teléfono cuando estoy manejando, pero puedo oír la radio. Entonces, hoy lo que pasa es que somos consumidores mucho más sofisticados. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy viendo que se ha incorporado Silvia Jaramillo, desde Colombia. Silvita, si nos escuchas, si tienes el micrófono, adelante, por favor, un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegué un poco tarde, entonces no quería interrumpir. Jara, no te desculpéis, Jara, porque ya empiezas pidiendo. No te desculpéis de nada. No, sí me dio vergüenza porque llegué tarde, pero bueno, me tocó una parte de la charla muy interesante. Hola, Silvia. Hola. Qué bueno verlos. No tienes que hacer preguntas, Jara. No, simplemente, menos mal, ya no tengo que hacer preguntas. Dale una pregunta. No. ¿Cómo está el tiempo en Washington? Muy lindo. ¿Cómo va la vacunación en Washington? ¿Qué? El proceso de vacunación. Mira, Jara, yo tengo 65, tengo las 2 vacinas ya tomadas, Lauren, con la misma edad también. Biden promete en mayo vacunas para toda la población. Lo que pasa es, para mí, lo más serio de esto es ver 2 diferencias. Una es la diferencia política, la otra es económica. Estados Unidos negoció más de lo que necesita. Uno puede discutir si compró el doble o el triple de la cantidad de vacunas que necesita. Lo que pasa es que una vez cambiado el gobierno, terminado el negacionismo en relación a la vacunación, claro está que la vacunación
se está poniendo muy rápida y eficaz. Entonces, hay un componente económico. La Comunidad Europea, la Comunidad Africana negociaron compras de vacunas entre varios países y, bueno, pues esto es al menos una iniciativa que le permite a la población tener un horizonte. En América Latina tenemos, no solamente, tenemos el contrario, como tenemos la influencia extremadamente negativa del caso de Brasil. Brasil tiene una capacidad en el sistema de médico y de salud pública muy alta. En el 73, si yo me acuerdo bien, en el 73 hemos vacunado 68 millones de niños en un mes en Brasil. Eso hace décadas. Pero el presidente de Brasil tuvo una reacción populista a la llegada de la pandemia. Y para él, la aceptación de la dimensión o del resultado económico de reconocer, combatir la pandemia con restricciones de contactos y todo lo demás, en su evaluación se trasladaría, se traduciría en una pérdida de impulso económico que le podría perjudiciar políticamente al momento, en marzo del año pasado, o al futuro, que es noviembre del 2022, cuando es la reelección. Entonces, la negación de la seriedad de la pandemia, la confusión de tener varios ministros de salud, el apoyo que tenía con la negación que hacía el presidente americano entonces, llevó a Brasil a una circunstancia que es la peor, porque es desnecesaria, es violenta, es triste y además Brasil tiene fronteras con 13 países de América Latina. Brasil no es el Brasil. Colombia no es la Colombia. Argentina no es la Argentina del 79, cuando nos fuimos a España. El continente creció mucho. Hay movimientos en frontera sin parada. Pues a pie se cruza la frontera entre Brasil, Paraguay, Brasil, Uruguay, Brasil, Argentina, Brasil, Colombia, Brasil, Venezuela. Se cruza por barco, se cruza por avioneta, se cruza por carro. O sea, Brasil desarrolla por... Mira, yo hago un arco, me perdona si te llevo, pero en el 1978, antes de irme a España, yo fui a la Amazonia a hacer un reportaje porque una tribu de indios en Roraima iba a votar por primera vez en su historia. Pero en la vuelta, yo estuve en el Instituto Geldi, en Belén, de Pará. Y me impresionó mucho porque había un periodista ahí que me llevó ahí para conocer el trabajo que hacían ellos. Eran jóvenes investigadores que eran cazadores de virus. Eran cazadores de virus porque la Amazonia, que ya sufría de desmatamiento, estaba perdiendo vectores. Virus tenían vectores por millares o millones de años y los vectores animales se estaban muriendo o se estaban abandonando sus hábitats. Y los virus buscaban otros vectores. Los investigadores del Instituto Geldi, como los vectores en general, el camino para buscar un nuevo vector eran mosquitos. Salían, se dejaban picar por los mosquitos, volvían, sacaban la sangre para identificar nuevos virus. Tú sabes, como yo, como todos, que hay miles
decenas de miles de virus conocidos en la Tierra, ¿no? Muy bien. Claro, ahora tenemos una variante serísima que salió de la Amazonia, la P1. Esta variante ahora se alastra por América Latina. Entonces yo contrasto la rapidez con que una mudanza de gobierno en Estados Unidos se tradució en una vacunación mucho más rápida, mucho más eficiente. Y el papel nefasto que está haciendo Brasil, que no necesita hacer papel nefasto ninguno en América Latina, que está haciendo hoy por descuido, por falta de visión cívica, por falta de comprensión de la seriedad de una epidemia. Silvia, creer que la primera versión del virus va a ser la versión final de la epidemia es una tontería. Los virus son reguladores del bioma y por definición cambian. No están ahí para matar, ni para hacer sufrir, ni nada, pero están para regular. Nosotros somos casi 8 billones de personas. Mira, Silvia, los virus matan diariamente 75% de los planctons en todos los océanos de la Tierra. Las ballenas comen plancton muerto. Pero si no mataran 75% de los planctons del océano, los océanos morían porque los planctons sacaban todo el oxígeno del agua. O sea, los virus son un instrumento regulador. Lo que pasa es que, como nosotros no somos plancton, tenemos redes sociales, nos irritamos cuando nos matan. Estamos viendo a esta pandemia de una forma, primero, un poco primaria. Segundo, las lideranzas, algunas lideranzas, porque hay muchas lideranzas, incluso casi todas, de mujeres, en Nueva Zelanda, en Alemania, en Noruega. Pero estamos viendo de que una ola de populismo que se tradujo en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, vio la pandemia como una amenaza, en lugar de ver la pandemia como una oportunidad de mostrar liderazgo en el país. O sea que para mí es duro ver que aquí en Estados Unidos yo estoy en una condición muy cómoda de estar vacunado, de mi esposa estar vacunada, y en el Brasil todos los días, todas las veces que abro los periódicos en internet, el desespero es palpable. Bien, muchísimas gracias, Silvita, Luis Fernando. Quiero ser especial, miren, aquí en la pantalla viendo a 5 PGLAs, 5 compañeros. Decirles a las personas que nos están escuchando que el PGLA son las siglas del Programa de Graduados Latinoamericanos en Ciencias de la Información, que propició desde la década de los 70 la Universidad de Navarra en Pamplona, España, y muchísimos profesionales del campo de la comunicación y del periodismo, jóvenes todos, tuvimos la oportunidad de participar en ese programa de gran aporte para el periodismo, no solamente latinoamericano, sino también a nivel mundial. Así que ver a compañeros después de tantos años es realmente emocionante, y recordar también a PGLA y a su impulsor principal, el doctor Francisco Gómez Antón, de la Universidad de Navarra. Muy bien, vamos a entrar a la recta final y os reitero, está abierto el micrófono. Si alguien más quiere preguntar, por favor, adelante, vamos a dar cobertura, ¿no? Adelante, si alguien quiere tomar la palabra.
no sé, está Gonzalo, Marianela, está RKP. Y si no, mientras tanto, mientras se animan, pues yo tengo otra curiosidad que no puedo dejarla de plantear, Luis Fernando. Tú hablabas del buen clima en Washington en este momento y quería preguntarte del clima del periodismo impreso. ¿Qué está pasando con esto que hablábamos de la incursión de las nuevas tecnologías? Tú mismo acabas de decir que ves los periódicos solamente por internet. ¿Qué está pasando en un país como Estados Unidos con los periódicos tradicionales? Aquí en Bolivia yo te digo que está bajando muy aceleradamente el tiraje, el número de ejemplares de periódicos que nos encontramos en las calles. ¿Qué está pasando y cuál será el futuro de los periódicos impresos? Fernando, yo creo que el periódico impreso no tiene que necesariamente ser comprendido como el periódico de la tinta metida en el papel. Por ejemplo, leer un buen periódico en su teléfono o en su computadora hoy es más interesante que leer el periódico, el mismo periódico. ¿Por qué? Porque el periodismo de datos, el aporte que se da electrónicamente al periódico con arte que te explica, muchas veces con videos, muchas veces con, por ejemplo, todos los grandes periódicos del mundo hoy en sus versiones online tienen videos, tienen mapas, tienen charts y leer el periódico, aunque tenga un manoseo bueno, ¿no? Estar por la mañana tomando un café, leyendo el periódico, es una delicia, pero tampoco es muy distinto estar en un café leyendo el periódico en tu teléfono. Porque el leer el mismo periódico con la misma escoja editorial, pero que te da imágenes de algo que pasó en Myanmar, o te da una noción de que el juzgado de George Floyd ya presentó estos y estos testigos y todo lo demás. Te da una noción de que los $2 trillones que va a meter Biden en la economía significan esto en relación a la deuda americana, y que la deuda americana, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para el esfuerzo de guerra fue este otro. Yo creo que el periódico es más que el periódico impreso. El periódico es el periódico. El periódico es el valor editorial que una redacción le da en términos de escoja, importancia, dimensión, perspectiva de la noticia. Esto yo creo que se está fortaleciendo. Yo no tengo el dato por la mano, pero yo sé que la lectura de los grandes periódicos americanos, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, online, creció exponencialmente en la última década, aunque el consumo del periódico impreso o no creció o esté disminuyendo. Lo que pasa es que al final y al cabo es contenido lo que determina. Es valor por contenido. Y yo creo que el valor del quehacer periodístico, del periódico, de la redacción, de la presentación, esto sí está bien, no mal. Esto decía hace 30 años, perdón, Fernando, hace 30 años, don Carlos Soria ya hablaba sobre este tema, ¿no? Cuando nos decían, bueno, estamos en el final de la era del diario sobre papel.
y en aquella época ya, claro, son personalidades que han estado avanzadas, ¿no? Y que tuvimos el lujo de que fueran nuestros profesores. Pero ellos tenían en claro que el diario no era la tinta sobre el papel, el diario era la información. Entonces no importaba el soporte, lo que importaba era qué tipo, qué calidad de información eras capaz de manejar al margen de ese soporte. Y bueno, ellos creían que en un par de décadas los diarios sobre papel ya no iban a existir. Obviamente, muchos ya no existen, pero aún, pese a todo, 40 años después todavía siguen habiendo. Pero está claro que no tienen demasiada vida, ¿no? Porque el costo de imprimir sobre papel es tremendamente grande frente a las tecnologías electrónicas. Así que con esto quiero remarcar, porque recién Fernando aludía a la formación que tuvimos en la Universidad de Navarra, que obviamente fuimos beneficiados, ¿no? Muy beneficiados los que pudimos participar en esos cursos que hemos sido alrededor de 420 periodistas de América Latina, lo que durante todo el ciclo del PGLA pudimos estar allí, porque nos ha dado una formación, una base científica increíble, y esto está demostrado por cómo la mayoría de los becarios del PGLA se han destacado en el mundo, ¿no? O sea, así como Luis Fernando ha sido una de las grandes figuras por su participación como corresponsal, sobre todo en guerras, en conflictos. Tenemos muchísima gente destacada. Bueno, por ejemplo, en Argentina hay grandes periodistas que hoy son directores de los principales diarios, ¿no? Del país y de grandes revistas. Y en Argentina se fundó una revista que estuvo basada en una investigación que se hizo en la Universidad de Navarra, ¿no? O sea, hay muchísimos hechos que están vinculados con esto. No quiero quitarle tiempo, pero ahora recordaba, porque me ocurrió algo curioso, hace unas 3 semanas me llegó una invitación de un periodista corresponsal en el Vaticano para participar en un Zoom, en una reunión de estas, y era una reunión de periodistas radicados en el Vaticano, o sea, de corresponsales, no de guerra, sino de corresponsales en el Vaticano. Y se dio una circunstancia, pues yo conocía la historia de Elisabetta Piqué, que es una chica, una mujer nacida en Florencia, pero que desde jovencita estuvo viviendo en Argentina y se formó periodísticamente en Argentina, y luego pasó a ser la corresponsal del diario La Nación, uno de los más importantes de Argentina, en el Vaticano. Y ella sigue en ese puesto como corresponsal en el Vaticano desde el año 1999, o sea, que prácticamente toda su vida laboral la ocupó siendo corresponsal en el Vaticano. Y en esta reunión hacíamos la comparación, porque en ese momento estaba también en el Zoom la periodista mexicana Valentina Alasraqui, que es también corresponsal en el Vaticano, pero desde el año 1974. O sea, toda su vida haciendo la corresponsalía ahí. Y entonces a Valentina le digo, bueno, ¿cómo ha sido tu vida cerca de Elisabetta, ¿no? Porque 2 mujeres que realmente se han destacado en el periodismo universal y como corresponsales, y se han destacado en hechos curiosos. Por ejemplo, Elisabetta Piqué fue la primer corresponsal en la historia del Vaticano que supo y anticipó quién iba a ser el siguiente papa, en referencia al Papa Francisco. Ella fue la única que dio la información días antes diciendo el papa va a ser Francisco. ¿Por qué? Porque ella tenía una relación bastante directa con Francisco y había conocido algunas cuestiones vinculadas con la elección del papa anterior, donde ustedes recuerdan que se dio la versión de que Francisco había sido el más votado, o mejor dicho, no Francisco porque todavía no era papa, sino Jorge Bergoglio había sido
el más votado, y él en un momento dijo, por favor, yo no puedo asumir esta responsabilidad, no me voten a mí. Bueno, y en el caso de Valentina, la mexicana, se destacó porque tuvo una muy buena relación con Juan Pablo II. Conoció muchísimos detalles de la vida de Juan Pablo II, como nadie lo conoció. Y ahora, según contaba en esta reunión en la que participé, dice que también tiene una muy buena relación con el Papa Francisco. Entonces, quería destacar esto porque son dos mujeres a las que admiro, porque como corresponsales no han estado en la guerra, no han estado entre las balas como Luis Fernando, pero han cumplido una misión importante que es la de representar a América Latina en el Vaticano y a su vez transmitir la información del Vaticano hacia América Latina. No nos olvidemos que este Papa es el primer Papa en la historia de la humanidad que es de América Latina. Bueno, quería recordar esto simplemente. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, muy interesante. Bien, estamos ya en lo último. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario más, adelante, por favor. Ya con esto nos vamos a ir despidiendo. Adelante, micrófono abierto, como decíamos antes. Adelante. Aquí María José, aquí estoy para hacerle también una pregunta a Fernando. Bueno, él, claro, hablaba del periódico impreso, que también ahora tiene mucho espacio, ¿no? A través de los teléfonos móviles. Creo que la mayoría ya de las personas se informan a través de los teléfonos móviles. Pero a la vez esto también ha afectado los ingresos, ¿no? De los diferentes medios de comunicación. Los pequeños medios independientes tienen a veces que buscar también formas de financiamiento. ¿Cuál es esta nueva dinámica para poder mantener equipos de prensa? Porque finalmente uno tiene que pagarles pues un salario por el trabajo, y al ya no circular a veces el periódico en papel, o las mismas empresas, muchas veces publicitarias, están comenzando a usar las redes sociales también para publicitar, porque uno ya encuentra todo ahí, ya no necesita ver el periódico, a veces ni para comprar una casa, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro? ¿Cuáles fuentes de financiamiento podrían optar los medios? Hay algunos países donde se están dando las suscripciones, pero en Latinoamérica quizás no estamos tan acostumbrados. ¿Cómo ves tú la parte económica de los medios para que puedan seguirse manteniendo fuertes? María José, yo citaría a Darwin, el evolucionismo, porque yo no tengo mucha ilusión en relación a la protección económica de grupos. Siempre uno funciona o es utilizada para el grupo para que se perpetúe. Yo creo que la evolución económica es siempre por la demanda. Entonces, si un modelo de prensa, un modelo económico, está siendo superado por dos motivos. Primero, fue superado porque hubo antes mismo de la influencia de la Internet, hubo una consolidación de medios muy larga, porque los medios estaban poco evaluados, y muy ideológica también, ¿no? Medios de televisión y de radio se consolidaron para promover un tipo de ideología que de verdad no es ideología, es una venta oportunista de acusaciones o de teorías o de conspiraciones o de lo que sea. Pero la información, María José, es un producto que uno podría más o menos calificar en la primera línea de necesidades del ser humano. No tanto como agua o comida, pero en fin, hay una necesidad de entendimiento del papel de uno, de la vida de uno, de la perspectiva de uno,
que viene de saber lo que pasa al lado o lejos, y esto es muy importante. Hay un realineamiento de ideas políticas. Por ejemplo, tú sabes, María José, que ¿cuántos milenios mujeres tuvieron que engolir acciones, palabras, insinuaciones, discriminaciones de nosotros, los hombres, sin poder, sin tener la fuerza política para contestarla? Siempre que esto era contestado, era una histeria de una mujer o de un grupo de mujeres. Pues de 3 años para acá, esto está cambiando de la forma como siempre debería haber cambiado. Esto es un producto de la comunicación. El movimiento de que las vidas negras valen, después de la muerte de George Floyd, se espalló por todo el mundo. Lo que pasa, si uno no tiene la piel negra, si uno tiene ascendencia africana, no sabe qué significa ser negro en Estados Unidos. No sabe qué significa que su hija o su hijo, que es negro, que tiene 16 o 18 años y empieza a manejar, puede pasar si una luz en el carro no está funcionando y le para a la policía. Porque si es una niña, un chaval blanco, no le pasa nada. A lo mejor pues, recibe incluso ayuda para llegar en su casa. Pero si es una niña o un chaval negro, puede salir muerto del encuentro. Entonces, María José, vea, el papel fundamental de la comunicación no va a dejar y está mejorando, está corrigiendo problemas que solo no los veían los que no sufrían de ellos, que sea hombres blancos, porque el resto siempre sufrió. Yo creo que la perspectiva de quien trabaja en este medio que se llama comunicación no es mala. Cambia. Hoy, pero imagínate, por ejemplo, los que son grandes mecánicos de motores de explosión. En 30 o 40 años van a tornarse mecánicos de vehículos históricos, porque van a haber vehículos de alta calidad históricos que son mantenidos, pero los vehículos van a utilizar una tecnología distinta, porque es menos, aunque sea producida y va a ser producida aún con mucho fósil, producto fósil, petróleo, en las usinas, es más fácil controlar las emisiones y no tener 1 billón de vehículos poluindo cada uno en un lugar, pero tener 100,000 usinas de producción de electricidad, donde es más fácil controlar la polución, produciendo electricidad y los vehículos siendo más seguros, más autónomos, más inteligentes. Esto va a hacer con que los profesionales que hoy cuidan los vehículos motores de explosión o tengan que cambiar mañana o tengan que jubilarse. O sea, el que pasa con el periodista no es muy distinto a lo que pasa con otras industrias. Nosotros no tenemos el derecho ni el privilegio de que nuestro quehacer sea protegido. Nuestro quehacer es un servicio importante, pero así es el transporte. Muy bien, Luis Felipe, Luis Fernando, me estoy anotando esa última frase que me gustó mucho, que nuestro quehacer periodístico es un servicio. A veces perdemos esa dimensión. Entre otras cosas muy importantes que dijiste, Luis Fernando, por lo que te tenemos que agradecer muchísimo,
y también la presencia de todos ustedes, queridos colegas. Yo recordarles que este auditorio virtual ha fijado un cronograma por los próximos 3 meses hasta mayo, y tenemos la participación de muy destacadas personalidades, ya las hemos tenido hasta ahora. Este viernes, o sea, de aquí a 3 días, tenemos la presencia en este auditorio virtual del doctor René Ceballos, boliviano. Él nos va a hablar, comunicador social, nos va a hablar sobre la ciudadanía, la comunicación en la ciudadanía, los derechos humanos, los derechos ciudadanos, este viernes a la misma hora. Y después, la próxima semana, ya me confirmará ahora mismo Daniel, el siguiente jueves, ¿no, Daniel? Tenemos la participación desde España, hablando de algo tan importante, ¿no? Porque hoy con Luis Fernando hemos confirmado, hemos consolidado la importancia social que tiene la información y el periodismo, que se está transformando, sí, pero que no pierde esa su gran importancia para el funcionamiento de la sociedad. Tanto así, decía él, tal vez como el agua y como el aire, ¿no? Y Daniel nos va a hablar dentro de eso, cuán importante es la formación universitaria en un campo como este, la comunicación y el periodismo. El título de su disertación va a ser ese, ¿no? Las universidades en Europa y en América Latina. Así que están también invitados. Confirmamos la fecha, ¿no, Daniel? El próximo jueves es, ¿no? De este Sí. jueves el siguiente, ¿no? Exacto, el jueves 16. Y a la misma hora, ¿no? A las 9 Ya, muy bien, AM muchas de gracias. Bolivia. El jueves 15, Daniel. No, Es jueves 15. jueves 15, exactamente. No, creo Jueves que es 15. 16. No, 16 Sí, es sí, el sí, viernes. el 15, sí. Sí, No, es que hemos adelantado un día. claro, o sea, en lugar adelantado un del día. viernes que estaba previsto sería el jueves. Sí. Y después, bueno, confirmado entonces eso, ¿no? Y después también vamos a tener la grata presencia de Lucilén Curi, quien el 23 de abril, ¿sí? Vamos a seguir reflexionando sobre las culturas locales en el mundo globalizado. Lucilén, te mandé algunos temas que quedaron pendientes, preguntas a posteriori que llegaron a la charla de Amalia Caballero. ¿Recibiste, no? Puedo pedirte una cosa, Fernando, siempre que puedas me mande para el email, porque es mucho más fácil. Hoy he tenido mucha dificultad para entrar por aquí. Todo lo que es posible me mandar por email. Tienes mi email. Ok. Y ahí sí, Ok, gracias. Te voy a mandar. Bueno, entonces todavía tenemos varias actividades hasta mayo. Ojalá que otras personas vinculadas al PGDA, a la Universidad Navarra, Silvita, por ejemplo, que nos pueda contar también toda su experiencia profesional. Ojalá así nos volvemos a reencontrar. ¿Ah? Ojalá, más Silvita. adelante hablamos. Ya. Muy bien, y ahora nos vamos a despedir agradeciendo a Cancha Parlaspa, a su directora María José, a todas las personas que han asistido. Es recordarles que estos encuentros quedan grabados en YouTube y ahí pueden recurrir personas que no tuvieron el tiempo para estar virtualmente con nosotros a esta hora. En YouTube, en Radio Cancha Parlaspa, YouTube, Facebook también queda registrado y así vamos a poder, esperemos, dar un aporte a reactualizar nuestro pensamiento general sobre nuestra sociedad contemporánea. Y eso es lo que hemos hecho hoy con la valiosísima participación de Luis Fernando desde Washington, quien nos ha dado una visión, pues un análisis crítico muy actual de lo que es el periodismo en este siglo XXI. Además, hemos tenido una visión muy internacional, muy globalizadora, porque él, con toda la experiencia que
viene de trabajo en tan distintos países, pues nos ha dado aquello, ¿no? Y además nos deja algo, por lo menos a mí me deja esta sensación de que el periodismo, bueno, sigue siendo importante, va a seguir siendo importante, y que nosotros los periodistas, que el Facebook, que las noticias falsas, que el Twitter, a veces nos quejamos en cuanto que nos puede perjudicar la labor periodística, pero no, que más bien debemos asumir el desafío de tener y utilizar esas tecnologías para no perder la importancia de los contenidos. Eso es, entre varias cosas importantes que ha dicho Luis Fernando, yo me estoy quedando con esta sensación, como un desafío y que tenemos que asumirlo sin renunciar a los contenidos. Si alguien más quiere decir algo y si no, escuchamos las palabras finales de despedida de Luis Fernando. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Qué bueno ver tantos amigos. Si puedo discordar de ti, Luis, si puedo discordar de ti, Fernando, periodismo, comunicación muy importante, pero jamás como agua y como el aire. Además, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno verlos. Bueno. Muy bien, un abrazo. Un feliz Chao, día. Daniel. Chao a todos. Gracias por la invitación. Felicitaciones. Gracias. Entonces, Chao. Chao. Entonces, el viernes nos volvemos a reencontrar. Tu cierre oficial, María José, y con eso pues hemos acabado esta sesión. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Un abrazo cariñosísimo para todos. Ahora sí, muchas gracias a Fernando Silva Pinto, un gusto conocerte, y como ya mencionaba Fernando, el haber tenido una visión tan internacional, el que hayas compartido tus experiencias, que nos hayas contado también cómo se mueve el periodismo pues en Brasil. Hemos hablado también del tema de las vacunas, que es una realidad ahora muy, muy fuerte y un desafío además para el periodismo, toda la cobertura en salud a ese nivel que no lo conocíamos quizás. Y gracias a todos los que han participado por las preguntas, por sus opiniones. Radio Cancha Parlante va a seguir promoviendo este espacio que es tan rico de discusión, de intercambio de experiencias, de ideas. Así que los esperamos pues el viernes y para seguir contando con ustedes siempre. Un saludo para todos, para las personas que han seguido también la transmisión a través de las redes sociales. Muchas gracias y será hasta el próximo evento del auditorio virtual Reyes de Radio Cancha Parlante. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Chao. Adiós, chao, chao. Adiós. Chao.